Hace 20.000 años, durante el pico de la última edad de hielo, las temperaturas alcanzaban -40 °C y la megafauna dominaba paisajes sin árboles, pero humanos con cerebros 10% más grandes desarrollaron técnicas de caza coordinada que derribaban mamuts de 6 toneladas sin armas de metal. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Comencemos. ¿Cómo lograron los humanos cazar alimento en la edad de hielo sin morir de hambre? Hace 20.000 años, durante el pico de la última edad de hielo, las temperaturas alcanzaban los 40 grados bajo cero y la megafauna dominaba paisajes sin árboles, pero los humanos, con cerebros 10% más grandes, desarrollaron técnicas de caza coordinada que derribaban mamuts de 6 toneladas sin armas de metal. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ponte cómodo y relájate. Comencemos. Querido viajero, bienvenido. Hoy vamos a retroceder en el tiempo hacia uno de los periodos más duros y fascinantes que la humanidad haya enfrentado jamás. Vamos a explorar cómo nuestros ancestros no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en condiciones que hoy consideraríamos absolutamente imposibles. Pero antes de partir hacia esta nueva aventura, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y bienvenido a la era del hielo, el tiempo en que los humanos se convirtieron en los cazadores más formidables que el planeta haya conocido. Hace 20.000 años, el mundo era un lugar casi irreconocible. Si pudieras viajar en el tiempo y aparecer en lo que hoy es Europa o América del Norte, te encontrarías en medio de un paisaje que desafiaría todo lo que conoces sobre la supervivencia humana. El frío era tan intenso que podría congelar la carne expuesta en cuestión de minutos. El viento aullaba a través de vastas extensiones de tundra, llevando consigo agujas de hielo que cortaban la piel como cuchillas. Los glaciares cubrían más de una cuarta parte de la superficie terrestre del planeta, con capas de hielo de varios kilómetros de espesor que se extendían desde los polos hasta latitudes medias. El nivel del mar había descendido más de 100 metros, exponiendo vastas extensiones de tierra que hoy están sumergidas bajo el océano. En este mundo helado y hostil, los humanos no eran las criaturas débiles e indefensas que podríamos imaginar. Eran, de hecho, las versiones más cerebralmente desarrolladas de nuestra especie que jamás hayan existido. Los estudios de cráneos fósiles revelan algo extraordinario. Los humanos del Paleolítico superior tenían cerebros aproximadamente 10% más grandes que los nuestros. Esto no significa necesariamente que fueran más inteligentes que nosotros, pero sí indica que sus cerebros estaban optimizados de manera diferente, posiblemente con mayor capacidad para la memoria espacial, el reconocimiento de patrones naturales y la planificación a largo plazo, todas habilidades cruciales para sobrevivir en un ambiente tan despiadado. Pero el tamaño del cerebro no era su única ventaja. Estos humanos prehistóricos habían desarrollado algo aún más poderoso: la capacidad de cooperación compleja y la transmisión cultural de conocimientos. A diferencia de otros depredadores que dependían principalmente de sus atributos físicos, los humanos de la Edad de Hielo confiaban en su inteligencia colectiva. Cada generación heredaba el conocimiento acumulado de las anteriores, y cada individuo contribuía con sus propias observaciones y descubrimientos al acervo común de su grupo. Esta transmisión cultural permitió que las técnicas de caza se refinaran continuamente, volviéndose más sofisticadas y efectivas con el paso del tiempo. El paisaje de la Edad de Hielo era vasto y abierto. Los bosques habían retrocedido hacia refugios más cálidos en el sur, dejando atrás extensas estepas y praderas árticas conocidas como la estepa de los mamuts. Esta era una tierra de horizontes infinitos donde el viento soplaba sin obstáculos a través de praderas cubiertas de hierbas resistentes, juncos y musgos. Durante los breves veranos, estas praderas florecían con una explosión de vida vegetal que sostenía enormes manadas de herbívoros. En invierno, el paisaje se transformaba en un desierto blanco donde solo las especies más resistentes podían sobrevivir. La fauna de este período era extraordinaria tanto en diversidad como en tamaño. Gigantes caminaban por la tierra, criaturas que hacían que los animales modernos parecieran miniaturas en comparación.
El mamut lanudo era el símbolo indiscutible de la era glacial. Estos colosos peludos podían alcanzar alturas de más de 4 metros en el hombro y pesar hasta 6 toneladas. Sus enormes colmillos curvados, que podían medir hasta 5 metros de longitud, eran herramientas multifuncionales utilizadas para apartar la nieve y acceder a la vegetación enterrada, para defender territorio y para el combate entre machos rivales. Su grueso pelaje, que consistía en una capa externa de pelos largos y ásperos de hasta 1 metro de longitud y una densa capa interna de lana fina, los protegía del frío extremo. Bajo su piel, una capa de grasa de hasta 10 centímetros de espesor proporcionaba aislamiento adicional y reservas de energía. Junto a los mamuts deambulaban otros gigantes igualmente impresionantes. El rinoceronte lanudo, con su característica estructura robusta y sus 2 cuernos aplanados, era un herbívoro solitario y temperamental que pesaba hasta 3 toneladas. A diferencia de sus parientes modernos africanos, el rinoceronte lanudo estaba perfectamente adaptado al frío con su pelaje espeso de color marrón rojizo. Su hocico estaba especialmente adaptado para arrancar pastos duros y arbustos bajos, y sus cuernos, hechos de queratina compactada, eran armas formidables contra cualquier depredador lo suficientemente audaz como para atacarlo. El bisonte de estepa era significativamente más grande que sus descendientes modernos. Estos animales masivos podían pesar hasta 1,5 toneladas y se movían en manadas que a veces contaban con cientos o incluso miles de individuos. Sus enormes cuernos, que se extendían hasta 2 metros de punta a punta, eran tanto herramientas de defensa como símbolos de estatus entre los machos. Las manadas de bisontes migraban estacionalmente a través de las estepas, siguiendo los patrones de crecimiento de las plantas y evitando las condiciones climáticas más severas. Los caballos salvajes de la Edad de Hielo eran animales robustos y musculosos, más pequeños y fornidos que las razas domésticas modernas. Vivían en grupos familiares liderados por un semental dominante y varias yeguas con sus crías. Estos equinos prehistóricos tenían pelajes gruesos que variaban en color desde el marrón claro hasta el casi negro, con frecuencia exhibiendo rayas primitivas en las patas y líneas dorsales oscuras. Su resistencia era legendaria, capaces de galopar largas distancias a través de terreno difícil y sobrevivir con forraje de baja calidad durante los duros meses de invierno. Los ciervos gigantes, conocidos también como alces irlandeses, aunque vivían mucho más allá de Irlanda, eran los cérvidos más grandes que jamás hayan existido. Los machos ostentaban astas verdaderamente espectaculares que podían alcanzar hasta 3,5 metros de envergadura y pesar más de 40 kilogramos. Estas estructuras masivas de hueso eran renovadas cada año, un gasto energético tremendo que atestiguaba la abundancia relativa de recursos en las estepas de mamuts. Las astas no solo servían como armas en los combates rituales entre machos durante la temporada de apareamiento, sino también como exhibiciones visuales de salud y vigor genético. El buey almizclero, otro sobreviviente de aquella era que aún existe hoy, aunque en poblaciones reducidas, era un animal extraordinariamente bien adaptado al frío extremo. Su pelaje largo y lanudo colgaba casi hasta el suelo, creando una cortina protectora que atrapaba el aire caliente cerca del cuerpo. Cuando eran amenazados, los bueyes almizcleros formaban círculos defensivos con los adultos en el exterior, protegiendo a las crías en el centro, presentando un muro de cuernos y masa corporal a cualquier agresor. Pero no todos los habitantes de la estepa de mamuts eran herbívoros pacíficos. Los depredadores de la Edad de Hielo eran igualmente impresionantes y peligrosos. El león cavernario era significativamente más grande que los leones africanos modernos, con machos que alcanzaban pesos de hasta 400 kilogramos. A diferencia de sus parientes modernos, los leones cavernarios probablemente carecían de melena o tenían melenas muy reducidas, una adaptación al clima frío. Cazaban en grupos coordinados, utilizando tácticas complejas para derribar presas que eran con frecuencia mucho más grandes que ellos mismos. El tigre dientes de sable, aunque técnicamente
físicamente no era un verdadero tigre, sino un miembro de una familia felina ahora extinta. Era uno de los depredadores más temibles de la era. Sus enormes caninos superiores, que podían medir hasta 20 centímetros de longitud, eran armas especializadas diseñadas para infligir heridas profundas en las gargantas y vientres de grandes herbívoros. Contrario a la imagen popular, estos colmillos no eran utilizados para morder y sostener, ya que eran demasiado frágiles para eso. En cambio, el tigre dientes de sable probablemente emboscaba a su presa, la derribaba utilizando su poderosa musculatura del cuello y hombros, y luego usaba sus colmillos como dagas de precisión para cortar arterias principales o la tráquea. Los lobos de la Edad de Hielo eran más grandes y robustos que la mayoría de las poblaciones de lobos modernos. Vivían y cazaban en manadas jerarquizadas que podían incluir 20 o más individuos. Su inteligencia social era notable, con complejos sistemas de comunicación que incluían vocalizaciones, lenguaje corporal y marcado de territorio. Las manadas de lobos eran capaces de derribar presas mucho más grandes que ellos mediante tácticas coordinadas, persiguiendo a sus víctimas hasta el agotamiento antes de atacar. La hiena de las cavernas era más grande y poderosa que las hienas manchadas modernas, con mandíbulas increíblemente fuertes, capaces de triturar los huesos más grandes. Aunque frecuentemente consideradas solo carroñeras, las hienas de las cavernas eran cazadoras competentes por derecho propio. Operaban en clanes matriarcales dominantes, donde las hembras eran más grandes y agresivas que los machos. Sus aullidos escalofriantes resonaban a través de las estepas nocturnas, señales de comunicación que podían ser escuchadas a kilómetros de distancia. El oso cavernario era un gigante omnívoro que prefería las dietas vegetales, pero que era perfectamente capaz de cazar cuando la oportunidad se presentaba. Podía pararse sobre sus patas traseras, alcanzando alturas de más de 3 metros y pesar hasta media tonelada. A pesar de su nombre, los osos cavernarios pasaban solo los meses de invierno hibernando en cuevas, emergiendo en primavera hambrientos y listos para alimentarse de cualquier cosa disponible, desde raíces y bayas hasta carroña y presas vivas. En este mundo poblado por gigantes, tanto herbívoros como carnívoros, los humanos ocupaban una posición única y precaria. No eran los más grandes, ni los más rápidos, ni los más fuertes. No tenían colmillos largos, garras afiladas o armadura natural. Su piel desnuda los hacía vulnerables al frío mortal. Sin embargo, tenían algo que ningún otro animal de la Edad de Hielo poseía en el mismo grado: cerebros grandes y complejos, alojados en cráneos, que protegían el órgano más sofisticado que la evolución había producido hasta entonces. El cerebro humano de la Edad de Hielo era una maravilla de eficiencia evolutiva. Consumía aproximadamente el 20% de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su masa total. Este gasto energético masivo solo se justificaba por las enormes ventajas que proporcionaba. El córtex prefrontal, la región asociada con la planificación, la toma de decisiones y el pensamiento abstracto, era particularmente desarrollado. Esto permitía a los humanos no solo responder a situaciones inmediatas, sino anticipar eventos futuros, planificar con meses de anticipación y considerar múltiples escenarios posibles antes de actuar. La memoria de trabajo de estos humanos prehistóricos era excepcional. Podían mantener en mente mapas mentales complejos de vastos territorios, recordando la ubicación de fuentes de agua, rutas de migración animal, lugares de refugio y ubicaciones de materiales útiles como sílex de buena calidad o madera de deriva. Esta capacidad de navegación espacial superaba con creces la de cualquier otro animal, permitiéndoles explotar recursos distribuidos a través de áreas enormes. Pero quizás la capacidad más crucial del cerebro humano de la Edad de Hielo era su habilidad para el pensamiento simbólico y la comunicación compleja. Los humanos no solo podían pensar sobre el mundo, sino pensar sobre su propio pensamiento, planificar juntos, compartir conocimientos abstractos y transmitir información compleja a través del lenguaje.
Este lenguaje, completamente desarrollado hace 20.000 años, permitía no solo la comunicación de hechos inmediatos como la ubicación de manadas de animales, sino también la transmisión de conocimientos técnicos, la planificación de estrategias de caza elaboradas y la enseñanza de habilidades complejas a las nuevas generaciones. Los grupos humanos de la Edad de Hielo vivían en bandas nómadas que típicamente consistían en entre 20 y 60 individuos, aunque ocasionalmente múltiples bandas se reunían temporalmente formando agregaciones más grandes de 100 o más personas. Estos grupos no eran colecciones aleatorias de individuos, sino estructuras sociales cuidadosamente organizadas con complejas redes de parentesco, obligaciones mutuas y jerarquías sutiles basadas más en el conocimiento y la habilidad que en la fuerza bruta. La composición de estos grupos reflejaba un equilibrio cuidadoso entre la necesidad de suficientes manos para las tareas colectivas, como la caza mayor, y la limitación de no poder sostener demasiadas bocas que alimentar. Cada banda incluía cazadores experimentados, generalmente hombres en su mejor edad física entre los 20 y 40 años, pero también mujeres jóvenes y algunas mujeres mayores que habían desarrollado habilidades excepcionales. Los ancianos, aquellos raros individuos que habían sobrevivido más allá de los 50 años, eran valiosos repositorios de conocimiento que habían vivido múltiples ciclos climáticos y recordaban eventos raros pero cruciales como las grandes migraciones, las sequías severas o los inviernos particularmente duros. Los niños eran constantemente entrenados desde edad temprana. A los 5 o 6 años ya acompañaban a los adultos en excursiones de recolección, aprendiendo a identificar plantas comestibles, rastrear animales pequeños y leer las señales del paisaje. A los 10 años, los niños participaban en cacerías menores, persiguiendo liebres árticas y aves terrestres con palos arrojadizos y piedras. A los 15 estaban listos para unirse a las cacerías mayores, aunque inicialmente en roles de apoyo como conductores de manadas o portadores de equipos. La vida cotidiana en la Edad de Hielo giraba alrededor de dos imperativos fundamentales: mantenerse caliente y conseguir suficiente comida. El frío era un enemigo constante e implacable que podía matar tan efectivamente como cualquier depredador. Las temperaturas regulares de menos 40 grados Celsius durante el invierno significaban que la exposición prolongada sin protección adecuada resultaba en muerte por hipotermia en cuestión de horas. El congelamiento podía destruir extremidades en minutos si no estaban adecuadamente cubiertas. Para combatir el frío, los humanos de la Edad de Hielo se convirtieron en maestros de la tecnología de ropa. Sus vestimentas eran maravillas de ingeniería adaptadas al ambiente extremo. La capa base consistía típicamente en pieles de animales más pequeños como zorros árticos, liebres o comadrejas, con el pelaje dirigido hacia el interior para máxima retención de calor contra la piel. Sobre esto usaban túnicas y pantalones hechos de pieles de reno o caballo, cosidos con agujas de hueso y tendones como hilo. Estas agujas, finamente talladas a partir de huesos de aves o astillas de marfil de mamut, eran herramientas preciosas que permitían costuras ajustadas que minimizaban la pérdida de calor. Los pies eran particularmente vulnerables al frío, y los humanos del Paleolítico desarrollaron calzado sofisticado. Las botas típicas consistían en múltiples capas: un calcetín interior de piel suave de animal, una capa intermedia de hierba seca o musgo que proporcionaba aislamiento adicional, y una bota exterior de piel gruesa de bisonte o mamut con el pelo hacia afuera. Las suelas se reforzaban con cuero endurecido tratado con grasa animal. Estas botas eran esenciales no solo para el calor, sino también para poder caminar largas distancias a través de terreno difícil cubierto de nieve y hielo. Las manos también requerían protección especial. Los guantes de la Edad de Hielo eran generalmente del tipo manopla, ya que mantener los dedos juntos conservaba más calor que los diseños con dedos separados. Sin embargo, para tareas que requerían destreza fina como la fabricación de herramientas o la costura, se usaban mitones sin puntas que dejaban los dedos libres, pero podían cerrarse rápidamente cuando no se necesitaban las manos. Las capuchas forradas de piel eran esenciales, frecuentemente adornadas con un borde de pelo de glotón o zorro que no acumulaba hielo del aliento congelado como otros pelajes.
Estas capuchas no solo protegían la cabeza y las orejas, sino que podían ajustarse herméticamente alrededor de la cara, dejando solo una pequeña abertura para los ojos y la nariz. La ropa no era simplemente funcional, sino también social y simbólica. Las pieles eran frecuentemente decoradas con ocre rojo, un pigmento mineral que se aplicaba en patrones geométricos. Cuentas hechas de marfil de mamut, dientes de animales perforados y conchas marinas traídas de cientos de kilómetros de distancia se cosían en las vestimentas. Estas decoraciones servían múltiples propósitos. Identificaban la pertenencia a grupos específicos, indicaban estatus o logros dentro de la comunidad y quizás tenían significados espirituales o protectores que ya no podemos comprender completamente. Pero incluso la mejor ropa no era suficiente durante los periodos más fríos. Los humanos de la Edad de Hielo necesitaban refugio, y aquí nuevamente demostraron notable ingenio. En áreas donde había cuevas disponibles, estas proporcionaban refugios naturales ideales. Las bocas de las cuevas podían cerrarse parcialmente con construcciones de piedra y pieles estiradas sobre marcos de madera o hueso, creando entradas que minimizaban las corrientes de aire mientras permitían la salida del humo de las fogatas. Sin embargo, las cuevas adecuadas eran relativamente raras y frecuentemente ya estaban ocupadas por osos cavernarios u otros animales. La mayoría de los grupos humanos dependían de refugios construidos, y estas estructuras eran significativamente más sofisticadas que simples tiendas. En la estepa de mamuts, donde los árboles eran escasos o inexistentes, los humanos construían casas usando el recurso más abundante disponible, huesos de mamut. Las viviendas de hueso de mamut eran estructuras notables que requerían tremenda inversión de trabajo, pero proporcionaban refugio confiable durante múltiples temporadas. La construcción comenzaba con la excavación de un piso parcialmente subterráneo, típicamente de 30 a 60 centímetros de profundidad y 3 a 6 metros de diámetro. Este suelo excavado proporcionaba aislamiento adicional y protección contra el viento. El perímetro se delineaba con mandíbulas de mamut y otros huesos pesados enterrados parcialmente en el suelo para formar una base estable. Las paredes se construían apilando cuidadosamente cráneos de mamut, escápulas, huesos largos y vértebras en patrones entrelazados que proporcionaban soporte estructural. Una sola vivienda podía incorporar los huesos de 20 o más mamuts individuales, representando toneladas de material que debía ser transportado desde sitios de matanza o lugares donde animales habían muerto naturalmente. Los espacios entre los huesos se rellenaban con turba, musgo y otros materiales orgánicos para mejorar el aislamiento. El marco del techo consistía en colmillos largos de mamut o en áreas donde estaban disponibles, postes de madera arqueados hacia adentro para encontrarse en un punto central o cresta. Sobre este marco se colocaban capas de pieles de animales grandes, aseguradas con piedras y más huesos. La capa exterior frecuentemente se cubría con turba durante el invierno para proporcionar aislamiento adicional. Una abertura en el techo permitía que el humo escapara, aunque ésta podía cerrarse parcialmente durante tormentas particularmente severas. El interior de estas viviendas estaba cuidadosamente organizado. El hogar central era el corazón de la casa, un área circular delimitada con piedras donde ardía constantemente un fuego durante los meses de invierno. Mantener este fuego vivo era una responsabilidad comunitaria crucial, ya que reencenderlo sin herramientas modernas requería considerable esfuerzo. Las brasas se cuidaban cuidadosamente durante la noche, cubiertas con cenizas para que ardieran lentamente, listas para ser avivadas por la mañana. El combustible para estos fuegos provenía de múltiples fuentes. En áreas con algo de vegetación leñosa, la madera era preferida, pero en la estepa abierta, los humanos quemaban huesos secos impregnados con grasa animal, musgo seco, turba y estiércol seco de herbívoros. El estiércol de mamut, en particular, era un combustible excelente cuando se secaba completamente, ardiendo lentamente y produciendo calor constante. Alrededor del fuego central, el espacio se dividía en áreas funcionales. Las plataformas para dormir se elevaban del suelo frío, construidas con pilas de huesos cubiertos con ramas, hierba seca y múltiples capas de pieles. Estas plataformas no solo proporcionaban superficies de descanso más cálidas, sino que también servían como asientos durante el día.
Cada familia nuclear dentro del grupo extendido típicamente tenía su propia área de descanso. Las áreas de trabajo se ubicaban cerca de las fuentes de luz, ya sea la entrada durante el día o cerca del fuego por la noche. Aquí es donde se fabricaban y reparaban herramientas, se cosía y reparaba ropa y se procesaban materias primas. El suelo en estas áreas frecuentemente estaba cubierto con pieles que podían sacudirse regularmente para eliminar desechos de fabricación de herramientas como lascas de sílex. Las áreas de almacenamiento eran cruciales. Durante el verano y el otoño, cuando la caza era más exitosa, la carne se preservaba mediante múltiples métodos. Algunas se secaban en tiras delgadas que se colgaban en marcos fuera de las viviendas. El aire frío y seco de la edad de hielo era ideal para la deshidratación, produciendo carne seca ligera y duradera que podía almacenarse durante meses. Otra carne se congelaba en pozos de almacenamiento excavados en el permafrost, esencialmente refrigeradores naturales que mantenían los alimentos congelados durante todo el invierno. La grasa era particularmente valiosa, no solo como alimento denso en energía, sino también como combustible para lámparas, impermeabilizante para ropa y cuero, y como medio de preservación. La grasa de mamut, oso y reno se almacenaba en vejigas animales o en recipientes hechos de estómagos curados. Esta grasa era tan importante que las expediciones de caza específicamente priorizaban animales con las mejores reservas de grasa, particularmente en otoño, cuando los animales habían acumulado grasa preparándose para el invierno. Las herramientas eran la extensión del ingenio humano, transformando criaturas físicamente débiles en los depredadores más efectivos de la edad de hielo. La tecnología lítica del Paleolítico Superior representaba decenas de miles de años de refinamiento acumulativo, con técnicas transmitidas y mejoradas a través de generaciones incontables. Cada herramienta era el producto de conocimiento profundo sobre las propiedades de diferentes tipos de piedra, precisión en la ejecución y una comprensión casi intuitiva de cómo las ondas de choque se propagaban a través de materiales cristalinos. El sílex era el material preferido para herramientas de corte. Esta forma de cuarzo microcristalino tenía la propiedad crucial de fractura concoidea, rompiéndose en patrones predecibles que producían bordes extremadamente afilados a nivel microscópico. Un borde de sílex correctamente fabricado podía ser más afilado que el acero quirúrgico moderno, aunque también era más frágil. Los fabricantes de herramientas experimentados podían leer la piedra como otros leían paisajes, identificando fallas internas, variaciones en la calidad del material y la dirección óptima de fractura. La fabricación de una herramienta de sílex comenzaba con la selección del nódulo apropiado. Esto requería conocimiento de dónde encontrar sílex de alta calidad, información que era celosamente guardada y transmitida dentro de las comunidades. Algunos de los mejores yacimientos de sílex estaban a cientos de kilómetros de distancia de donde vivían algunos grupos, necesitando expediciones especiales o redes de intercambio para obtener material de calidad. Una vez obtenido un buen nódulo, el artesano primero lo estudiaba cuidadosamente, examinando su forma, identificando defectos como inclusión de calcita o áreas de grano grueso que podrían causar fracturas impredecibles. Luego, usando un percutor pesado de piedra o asta, removía la corteza exterior y creaba una superficie de golpeo en un extremo del nódulo. Esta plataforma de percusión permitía remover lascas largas y delgadas en una secuencia cuidadosamente planeada. El proceso de reducción requería una secuencia precisa de golpes. Cada impacto removía una lasca y la forma del núcleo resultante determinaba qué lascas podrían removerse a continuación. Los maestros artesanos podían visualizar mentalmente toda la secuencia antes de comenzar, trabajando el núcleo sistemáticamente para producir lascas de formas específicas. Las lascas más grandes y más regulares se reservaban para fabricar herramientas específicas, mientras que las más pequeñas también eran útiles como cuchillos simples o para tareas de raspado. Una lasca selecta, destinada a convertirse en una herramienta especializada entonces, pasaba por retoque adicional. Usando un percutor más suave hecho de asta o hueso, el artesano cuidadosamente removía pequeñas lascas a lo largo de los bordes, afilando y dando forma a la herramienta para su propósito específico. Una punta de proyectil requería adelgazamiento cuidadoso para reducir peso mientras mantenía resistencia, bordes afilados convergiendo en una punta aguda y una base diseñada para
para ser atada a un asta. Un raspador para trabajar pieles necesitaba un borde más robusto, frecuentemente semicircular, capaz de resistir horas de uso sin romperse. Los raspadores eran herramientas esenciales para procesar las pieles que mantenían viva a la gente. Después de remover una piel de un animal, esta necesitaba limpieza intensiva. Los raspadores removían cuidadosamente toda carne y grasa residual adherida al lado interior de la piel. Este era un trabajo tedioso, pero absolutamente necesario, ya que cualquier material orgánico dejado se descompondría, atrayendo insectos y eventualmente arruinando la piel. Una vez limpia, la piel necesitaba curtido para transformarla de material putrescible a cuero duradero. Los humanos de la Edad de Hielo usaban técnicas de curtido con grasa y humo. La piel se saturaba con una pasta hecha de cerebro animal machacado mezclado con agua. Los cerebros contienen ácidos grasos y emulsionantes naturales que penetran las fibras de colágeno de la piel, suavizándolas y haciéndolas más flexibles. Notablemente, casi todos los animales tienen suficiente cerebro para curtir su propia piel, una conveniente coincidencia de la naturaleza que los humanos prehistóricos habían descubierto. Después del tratamiento con cerebro, la piel se estiraba y se trabajaba repetidamente, doblándola, estirándola y manipulándola para romper las fibras y crear un material suave y flexible. Finalmente, se ahumaba sobre un fuego de madera verde, un proceso que no solo daba a la piel un color marrón característico, sino que también depositaba compuestos químicos que hacían el cuero resistente al agua y la putrefacción. Una piel bien curtida era un producto valioso que representaba muchas horas de trabajo experto. Los cuchillos eran herramientas omnipresentes, utilizadas para todo desde preparar comida hasta fabricar otras herramientas. Los cuchillos del Paleolítico superior eran típicamente lascas alargadas de sílex, con uno o más bordes afilados, frecuentemente montadas en mangos de madera o hueso para mejor control y para proteger la mano del usuario. Los mangos se ataban usando tendones o tiras de cuero, frecuentemente asegurados con resina de árboles o betún natural como adhesivo. Las puntas de lanza eran quizás las herramientas más cruciales para la caza. Estas debían cumplir múltiples requisitos exigentes: ser lo suficientemente afiladas para penetrar el cuero grueso y la grasa de megafauna, lo suficientemente fuertes para no romperse al impacto, pero lo suficientemente ligeras para no desequilibrar el arma. Las mejores puntas eran adelgazadas simétricamente, con bordes afilados convergiendo en una punta perforadora y frecuentemente con aletas o muescas en la base que facilitaban el amarre y potencialmente aumentaban el daño al crear heridas de difícil cicatrización. Estas puntas se montaban en astas de madera rectas, típicamente de 2 a 3 metros de largo. Fabricar una buena asta era su propio arte especializado. La madera debía ser recta, fuerte, pero no demasiado rígida y bien equilibrada. Las especies preferidas variaban según la disponibilidad regional, pero pino, abeto y sauce eran opciones comunes. La madera se cortaba preferentemente en primavera cuando la savia fluía, luego se secaba cuidadosamente para evitar torceduras. Una vez seca, se pulía con piedras abrasivas y se enderezaba aplicando calor cuidadoso y presión para corregir cualquier curvatura. El extremo de la lanza donde se montaría la punta se dividía cuidadosamente y la base de la punta de piedra se insertaba en esta hendidura. Tendones húmedos se enrollaban apretadamente alrededor de la unión y cuando se secaban se contraían creando una unión increíblemente fuerte. Resina adicional aplicada sobre el amarre creaba un sello impermeable y añadía resistencia extra. El resultado era un arma compuesta que combinaba las mejores propiedades de materiales diferentes, la dureza y filo de la piedra con la flexibilidad y resistencia de la madera y el tendón. Pero las lanzas de mano, aunque útiles, tenían limitaciones significativas. Requerían acercarse peligrosamente a animales enormes y frecuentemente agresivos. La innovación que verdaderamente transformó la caza humana fue el desarrollo de armas arrojadizas y particularmente del propulsor o atlatl. Esta herramienta simple pero revolucionaria era esencialmente una extensión del brazo humano que permitía lanzar dardos con velocidad y fuerza dramáticamente incrementadas. Un propulsor típico era una vara rígida de aproximadamente medio metro de largo, con un gancho o cúpula en un extremo y un mango en el otro.
El dardo, similar a una lanza, pero típicamente más delgado y ligero, tenía una muesca o cúpula correspondiente en su base que encajaba con el gancho del propulsor. Cuando se lanzaba, el propulsor efectivamente alargaba el brazo del lanzador, aumentando la velocidad de liberación y por lo tanto la energía cinética del proyectil. La física del propulsor es elegante. La velocidad de un proyectil cuando se libera depende de la velocidad del punto de liberación. Al extender ese punto de liberación más allá del alcance natural del brazo, el propulsor permite que el dardo viaje más rápido en el momento de liberación. Más velocidad significa más energía cinética, que se traduce en mayor alcance y poder de penetración. Un dardo lanzado con propulsor podía alcanzar velocidades de más de 150 km por hora y distancias efectivas de más de 70 metros, aunque la precisión disminuía significativamente más allá de 30 metros. El uso efectivo del propulsor requería práctica considerable. El movimiento de lanzamiento era diferente al de arrojar una lanza de mano, requiriendo una acción de látigo fluida que transfería energía eficientemente del lanzador a través del propulsor y hacia el dardo. Los cazadores jóvenes pasaban años perfeccionando su técnica, practicando en objetivos de diversos tipos y distancias, hasta que podían consistentemente acertar objetivos del tamaño de un corazón de mamut a 20 o 30 metros. Los propulsores mismos eran frecuentemente objetos de considerable arte y simbolismo. Mientras que un propulsor funcional podía ser simplemente una vara con un gancho tallado, muchos ejemplos supervivientes están elaboradamente decorados. Algunos están tallados en forma de animales completos, con el gancho integrado naturalmente en la anatomía de la criatura representada. Caballos, bisontes, mamuts y particularmente depredadores como leones cavernarios eran motivos comunes. Estas decoraciones no eran meramente estéticas, sino probablemente tenían significado espiritual. Quizás se creía que imbuían alarma con las cualidades del animal representado. La caza de megafauna no era un acto impulsivo, sino una operación cuidadosamente planeada y ejecutada que requería días o incluso semanas de preparación, profundo conocimiento del comportamiento animal y coordinación precisa entre múltiples cazadores. Cada especie presentaba desafíos únicos y requería estrategias específicas. Los humanos de la Edad de Hielo no simplemente encontraban un animal y lo atacaban. En cambio, estudiaban las manadas durante días, identificaban objetivos vulnerables, preparaban el terreno cuando era posible y esperaban el momento óptimo. La selección de objetivos era crucial para el éxito y la supervivencia. Atacar a un mamut adulto saludable en su mejor momento era extraordinariamente peligroso y frecuentemente innecesario. En cambio, los cazadores experimentados buscaban individuos vulnerables, juveniles separados de sus madres, adultos ancianos o enfermos que se quedaban atrás de la manada, o animales que habían resultado heridos de alguna manera, quizás por encuentros con depredadores o por accidentes. Estos individuos comprometidos eran significativamente menos peligrosos de acercarse y más propensos a ser derribados exitosamente. La observación cuidadosa permitía a los cazadores evaluar el estado de los animales potenciales. Un mamut que cojeaba ligeramente, que parecía demacrado o que era repetidamente empujado a los márgenes de la manada por individuos más dominantes, era marcado como objetivo posible. Los cazadores entonces pasaban tiempo estudiando los patrones de movimiento de la manada completa, identificando rutas regulares entre áreas de alimentación y fuentes de agua, notando dónde los animales tendían a descansar durante las horas más calientes del día. Una vez identificado un objetivo apropiado, comenzaba la planificación real. Los cazadores consideraban la topografía del área. El terreno ideal incluía características que podían ser explotadas: barrancos donde un animal podía ser acorralado, pantanos donde quedaría atascado, acantilados escarpados, ríos con cruces traicioneros o áreas con nieve profunda que ralentizaba a animales grandes, pero que humanos con raquetas de nieve podían atravesar más fácilmente. En algunos casos, los humanos modificaban activamente el paisaje para crear ventajas. Construían empalizadas simples de ramas y troncos que canalizaban el movimiento animal hacia áreas de matanza preferidas. Cavaban pozos camuflados en senderos conocidos, aunque esto requería tremendo trabajo y solo se hacía en lugares donde el esfuerzo se justificaba por frecuente tránsito animal.
Más comúnmente, usaban fuego estratégicamente, quemando vegetación para crear barreras que dirigían el movimiento animal o para estimular nuevo crecimiento que atraería a herbívoros a ubicaciones específicas en temporadas futuras. El fuego como herramienta de caza era particularmente sofisticado. Los humanos del Paleolítico Superior comprendían que los animales naturalmente temían al fuego y se alejaban de él. Grupos de cazadores con antorchas podían dirigir las manadas hacia áreas donde otros cazadores esperaban emboscados. En terreno apropiado, podían conducir manadas completas hacia precipicios o pantanos. Sin embargo, esta técnica requería coordinación cuidadosa y profunda comprensión del comportamiento animal bajo estrés. Los animales aterrorizados eran impredecibles y peligrosos, y más de un cazador sin duda fue pisoteado o corneado durante estampidas mal controladas. La caza de mamut, la más prestigiosa y peligrosa de todas las persecuciones, ejemplificaba la sofisticación de las estrategias de caza del Paleolítico Superior. Los mamuts eran animales inteligentes y sociales que vivían en grupos matriarcales liderados por hembras experimentadas. Estas matriarcas habían acumulado décadas de conocimiento sobre territorio, clima y peligros, y eran notablemente efectivas protegiendo a sus grupos. Un grupo de mamuts saludables y alertas era casi invulnerable a la depredación. Sin embargo, los mamuts también tenían vulnerabilidades que los cazadores astutos podían explotar. Eran animales grandes que requerían enormes cantidades de comida diariamente, hasta 200 kilogramos de vegetación por día para un adulto. Esto significaba que pasaban entre 16 y 20 horas diarias alimentándose, tiempo durante el cual estaban distraídos y potencialmente vulnerables. Más aún, sus rutas de alimentación eran predecibles, siguiendo los mismos senderos estacionalmente año tras año. Durante el invierno, cuando la comida era escasa y estaba enterrada bajo nieve profunda, los mamuts se volvían más vulnerables. Gastaban tremenda energía usando sus colmillos y patas para apartar la nieve y acceder a la vegetación congelada debajo. Los animales más viejos o enfermos luchaban particularmente durante estos períodos, perdiendo condición corporal y debilitándose progresivamente. Un escenario de caza típico de mamut podría desarrollarse de la siguiente manera. Los cazadores identifican un macho anciano que se ha separado del grupo principal, común en mamuts machos que se vuelven más solitarios con la edad. Observan sus movimientos durante varios días, notando que regularmente visita una fuente de agua particular en un valle poco profundo. El valle tiene lados escarpados en 3 direcciones y podría ser difícil de salir rápidamente para un animal tan masivo. El grupo de caza, consistiendo quizás en 15 o 20 individuos, prepara su equipo. Las lanzas se afinan, se reparan amarres, se revisan propulsores. Se preparan lanzas adicionales y se posicionan estratégicamente cerca del sitio de matanza, propuesto para que los cazadores puedan rápidamente tomar armas de reemplazo sin retirarse. Se preparan antorchas para creación potencial de barreras de fuego. Llega el día designado. El mamut, siguiendo su rutina, se acerca al agua. Los cazadores están posicionados en las laderas del valle, escondidos detrás de rocas y vegetación. Esperan pacientemente hasta que el mamut está bebiendo profundamente, su guardia ligeramente bajada por las demandas fisiológicas de ingerir grandes cantidades de agua. En una señal del líder de caza, los cazadores se rebelan simultáneamente. Aquellos con antorchas mueven fuego a través de posibles rutas de escape, creando barreras que canalizan al mamut más profundamente en el valle. El animal, sorprendido y alarmado, trompetea ruidosamente y busca escape. Encuentra el camino bloqueado por fuego y figuras gritantes. Ahora comienza la fase crítica. Lanzadores con propulsores comienzan a arrojar dardos al animal desde múltiples direcciones. No intentan matar al mamut inmediatamente, esto es casi imposible con armas de piedra. En cambio, buscan infligir múltiples heridas que sangrarán, debilitarán y ralentizarán al animal. Los objetivos principales son áreas con grandes vasos sanguíneos cerca de la superficie, la región del vientre detrás de las patas delanteras, los lados del cuello, el área detrás de las orejas y particularmente las patas.
Las heridas en las patas son especialmente efectivas. Un mamut de 6 toneladas que sufre daño significativo en una pata pierde movilidad dramáticamente. El dolor y la debilidad estructural le dificultan huir efectivamente o defenderse. Los cazadores conocen la anatomía íntimamente, entendiendo exactamente dónde golpear para cortar tendones o arterias principales. El mamut, ahora herido y sangrando, intenta cargar contra sus atormentadores. Los cazadores se dispersan, moviéndose ágilmente sobre terreno donde el animal masivo no puede seguir efectivamente. Cuando el mamut se vuelve hacia un grupo de cazadores, otros lanzan más proyectiles a sus flancos y parte trasera. La bestia gira una y otra vez, incapaz de enfocarse en amenazas que vienen de múltiples direcciones. Este proceso puede continuar durante horas. Los cazadores rotan, grupos frescos reemplazan a aquellos que se han agotado. El mamut pierde sangre progresivamente, debilitándose cada vez más. Eventualmente, comienza a tambalearse, sus piernas, devastadas por múltiples heridas y la pérdida de sangre, apenas pueden sostener su peso masivo. Finalmente, el gran animal cae a sus rodillas y luego a su costado. Incluso ahora, los cazadores proceden con cautela. Un mamut herido sigue siendo extremadamente peligroso, solo cuando están absolutamente seguros de que el animal está muriendo o muerto se acercan. Entonces, si es necesario, infligen heridas finales a la garganta o al corazón con lanzas pesadas. La muerte del mamut desencadena actividad frenética. Un mamut representa potencialmente toneladas de carne, grasa, piel y materiales de hueso, más comida y recursos de los que el grupo de caza puede transportar. Se envían mensajeros corriendo de vuelta al campamento principal para traer a todos los miembros de la banda disponibles, incluyendo mujeres, niños mayores y ancianos. La carnicería debe comenzar inmediatamente, especialmente en climas más cálidos, antes de que la descomposición comprometa la carne. El procesamiento de un mamut muerto era una operación masiva que requería todo el conocimiento acumulado del grupo sobre anatomía animal, preservación de carne y uso eficiente de recursos. Nada del animal se desperdiciaba, cada componente tenía un valor, desde las partes más obvias como carne y piel hasta elementos menos evidentes como tendones, vísceras, huesos e incluso el contenido del estómago. El proceso comenzaba con el posicionamiento cuidadoso del cadáver. Si el mamut había caído sobre su costado, esto era ideal. Si había caído sobre su estómago, podía requerir docenas de personas usando palancas de madera para voltear la carcasa masiva sobre su lado. Esta orientación proporcionaba el mejor acceso para el trabajo inicial de carnicería. Los cazadores más experimentados dirigían el proceso, indicando exactamente dónde cortar. El conocimiento anatómico detallado era crucial. Sabían la ubicación de cada articulación mayor, comprendían cómo los músculos se adherían a los huesos, podían identificar las mejores líneas de división que maximizaban el rendimiento de carne utilizable, mientras minimizaban el esfuerzo desperdiciado cortando a través de tejido conectivo difícil. El primer paso era abrir el abdomen. Usando cuchillos de sílex afilados como navajas, carniceros expertos cortaban cuidadosamente a través de la piel gruesa, que en un mamut adulto podía tener más de 2 centímetros de espesor. La capa de grasa debajo de la piel, potencialmente de 10 centímetros o más de profundidad, era un recurso precioso que se removía cuidadosamente en grandes losas. Esta grasa serviría múltiples propósitos críticos: combustible para lámparas y fogatas, impermeabilización para ropa y refugios, preservativo para carne y comida altamente calórica que era especialmente valiosa durante el invierno, cuando las reservas de energía corporal significaban la diferencia entre supervivencia y muerte por hipotermia. Una vez expuesta la cavidad abdominal, se removían los órganos internos. El hígado, enorme en un animal del tamaño de un mamut y pesando potencialmente hasta 50 kilogramos, era altamente valorado. Rico en vitaminas, particularmente vitamina A, hierro y otros nutrientes, el hígado representaba un verdadero festín nutricional. Sin embargo, también presentaba un peligro. Los mamuts, como los osos polares modernos, podían acumular niveles tóxicos de vitamina A en sus hígados. Consumir demasiado hígado de mamut podía causar hipervitaminosis A,
una condición peligrosa que causa náuseas, visión borrosa, pérdida de cabello y, en casos severos, daño hepático. Los humanos del Paleolítico probablemente aprendieron a través de dolorosa experiencia a consumir hígado con moderación o a compartirlo ampliamente entre muchas personas. El corazón, los riñones, el estómago e intestinos, todos se removían y procesaban. Los intestinos se limpiaban meticulosamente y se usaban como recipientes de almacenamiento para agua o grasa, o se convertían en cuerdas y líneas de pesca. El estómago, un órgano masivo en un herbívoro del tamaño de un mamut, podía servir como contenedor de agua portátil o bolsa de almacenamiento. Curiosamente, el contenido parcialmente digerido del estómago del mamut también tenía valor. Este material vegetal fermentado contenía enzimas digestivas y microorganismos que algunas culturas árticas tradicionales han utilizado históricamente como suplemento dietético, proporcionando vitaminas y minerales que son escasos en dietas basadas principalmente en carne. Es plausible que los humanos de la Edad de Hielo también usaran este recurso, particularmente durante inviernos largos, cuando los alimentos vegetales frescos eran completamente inaccesibles. Con las vísceras removidas, la atención se dirigía a los músculos principales, las grandes masas de carne roja que constituían la mayor parte del valor alimenticio del animal. Los cuartos traseros de un mamut adulto contenían músculos enormes, cada uno pesando cientos de kilogramos. Remover estos requería cortar a través de articulaciones mayores, particularmente la cadera y el hombro, usando conocimiento preciso de la anatomía esquelética para encontrar los espacios entre los huesos donde el tejido conectivo podía cortarse sin el trabajo inútil de intentar cerrar a través del hueso sólido con herramientas de piedra. La columna vertebral presentaba desafíos especiales. Los músculos a lo largo de la espalda eran sustanciales y valiosos, pero extraerlos eficientemente requería remover o rodear las vértebras. Los carniceros experimentados conocían exactamente dónde golpear con hachas de piedra pesadas para romper conexiones vertebrales, permitiendo el desmembramiento de la carcasa en secciones más manejables. Las patas, aunque musculosas, consistían principalmente en tejido conectivo duro, tendones y hueso. Sin embargo, lejos de ser desechos, estas partes eran recursos valiosos. Los huesos largos de las patas contenían médula ósea nutritiva rica en grasa. Los huesos se quebraban usando percutores pesados de piedra y la médula se extraía y se consumía inmediatamente o se guardaba. Los tendones, particularmente los grandes tendones de Aquiles, eran recursos cruciales para la fabricación de herramientas. Cuando se secaban, estos tendones eran increíblemente fuertes y podían dividirse en fibras más delgadas perfectas para coser, atar puntas de lanza a astas o fabricar cuerdas de arco. Las patas también proporcionaban los mejores huesos para fabricar herramientas. Los huesos largos como fémures y húmeros podían ser divididos longitudinalmente y luego tallados en una variedad de implementos: agujas para coser, leznas para perforar cuero, cinceles, puntas de lanza, arpones, anzuelos y otros elementos especializados. Los huesos de mamut eran particularmente valiosos para esto debido a su tamaño y densidad. La cabeza del mamut presentaba sus propios recursos únicos. Los colmillos masivos, que podían pesar más de 50 kilogramos cada uno, eran material precioso para fabricar artefactos. El marfil de mamut podía tallarse en herramientas, cuentas decorativas, figuritas y otros objetos. Trabajar marfil requería habilidad considerable, ya que el material es duro y quebradizo, propenso a agrietarse si no se maneja correctamente. Los artesanos del marfil usaban herramientas de sílex especializadas y técnicas pacientes de desbaste para crear objetos que eran funcionales y frecuentemente también bellamente artísticos. El cerebro del mamut, aunque no típicamente consumido debido al riesgo de transmisión de priones similares a lo que causa la enfermedad de las vacas locas, tenía un uso crucial: el curtido de pieles. Los cerebros contienen grasas y emulsionantes naturales que son ideales para el proceso de curtido, y un solo cerebro de mamut proporcionaba suficiente material para curtir la enorme piel del mismo animal. Hablando de la piel, remover la piel completa de un mamut era una tarea monumental. La piel de un mamut adulto podía tener más de 30 metros cuadrados de superficie y pesar varias toneladas. Removerla intacta requería horas de trabajo cuidadoso, cortando el tejido conectivo que la unía a los músculos subyacentes sin perforar o cortar la piel misma.
Múltiples personas trabajaban simultáneamente en diferentes secciones, progresando sistemáticamente hasta que la piel completa podía ser pelada de la carcasa. Una vez removida, la piel necesitaba procesamiento inmediato para evitar descomposición. Se estiraba plana usando estacas de madera o hueso y se comenzaba el trabajo de raspar toda la grasa y tejido adherido. Este raspado era trabajo agotador que requería días de esfuerzo por múltiples personas. Las pieles de mamut procesadas eran recursos inmensamente valiosos, suficientemente grandes y gruesas para servir como paredes de refugios, mantas, o podían cortarse en piezas más pequeñas para ropa. El volumen de carne de un solo mamut adulto era asombroso, potencialmente más de 1000 kilogramos de carne comestible. Este era obviamente mucho más de lo que un grupo de caza podía consumir antes de que la descomposición se convirtiera en problema. La preservación era por lo tanto esencial. El método de preservación dependía de la temporada y las condiciones climáticas. En pleno invierno, cuando las temperaturas estaban consistentemente por debajo del punto de congelación, la preservación era relativamente directa. La carne simplemente se congelaba naturalmente y las piezas congeladas podían almacenarse en pozos excavados en el permafrost o simplemente apiladas bajo montones de nieve. Carne almacenada de esta manera permanecía comestible durante meses. Los humanos de la edad de hielo efectivamente usaban el ambiente congelado como un refrigerador gigante. Durante temporadas más cálidas se requería preservación más activa. El secado era el método más común. La carne se cortaba en tiras delgadas que se colgaban en bastidores elevados, donde el aire podía circular libremente. La deshidratación no solo preservaba la carne, sino que también la hacía mucho más ligera, más fácil de transportar durante las migraciones estacionales del grupo. La carne seca correctamente podía durar un año o más y conservaba la mayor parte de su valor nutricional. El ahumado era otro método de preservación. Carne expuesta a humo de maderas o arbustos específicos adquiría compuestos químicos que inhibían el crecimiento bacteriano. El ahumado también impartía sabores distintivos y ayudaba a repeler insectos. Las estructuras de ahumado eran bastidores elevados colocados sobre fogatas de combustión lenta que producían humo denso pero relativamente poco calor directo. En algunos casos, particularmente con la grasa, se usaba preservación en sal. Las áreas costeras o regiones con depósitos naturales de sal proporcionaban este conservante crítico. La carne o grasa se empacaba en sal o se sumergía en salmuera concentrada, creando un ambiente osmótico hostil para los microorganismos. La carne curada en sal podía durar indefinidamente si se mantenía en condiciones apropiadas. Incluso con estos métodos de preservación, inevitablemente algo de carne se descomponía antes de que pudiera consumirse o preservarse. Sin embargo, incluso la carne en etapa temprana de descomposición no necesariamente se desperdiciaba. La carne parcialmente descompuesta podía usarse como cebo para trampas destinadas a carnívoros más pequeños como zorros árticos o glotones, cuyas pieles eran valiosas para ropa. Alternativamente, podía dejarse estratégicamente en áreas donde atraería animales carroñeros que podrían entonces ser cazados. La logística de transportar los productos de una matanza de mamut de vuelta al campamento principal presentaba desafíos significativos. Un mamut típicamente se mataba a varios kilómetros del campamento base, frecuentemente en ubicaciones determinadas, más por geografía favorable para la caza que por proximidad al hogar. Mover toneladas de carne, huesos, piel y otros materiales sobre esta distancia sin vehículos con ruedas o animales de carga requería trabajo humano puro, creatividad e inversión sustancial de tiempo. Durante los meses de invierno, cuando la nieve cubría el suelo, los humanos de la edad de hielo fabricaban trineos simples pero efectivos. Estos consistían en tablas de madera o estructuras de ramas atadas juntas, frecuentemente con corredores hechos de huesos largos de animales que se deslizaban relativamente bien sobre nieve compactada o hielo. Los trineos se cargaban con carne cortada en secciones manejables y se arrastraban por equipos de personas trabajando en relevos. El trabajo era agotador, pero significativamente más eficiente que cargar cargas pesadas sobre los hombros a través de nieve profunda. Cuando no había nieve, el transporte se volvía más difícil. La carne se envolvía en pieles para protegerla de contaminación y se cargaba en camillas hechas de postes de madera con pieles estiradas entre ellos. 2 personas llevaban cada camilla,
una adelante y otra atrás, distribuyendo el peso entre múltiples portadores. Los equipos de transporte viajaban en grupos, moviéndose en una procesión larga desde el sitio de matanza al campamento y de vuelta múltiples veces hasta que todos los materiales valiosos habían sido transferidos. Este proceso de transporte podía tomar días o incluso más de una semana, dependiendo de la distancia y la cantidad de material. Durante este periodo, individuos permanecían en el sitio de matanza, guardando la carcasa restante de animales carroñeros y depredadores que inevitablemente eran atraídos por el olor de sangre y carne. Leones cavernarios, lobos, hienas y osos, todos buscaban apropiarse de parte de la matanza. Los guardias mantenían fogatas ardiendo continuamente, usando fuego y ruido para ahuyentar a animales competidores. Esta necesidad de defender las matanzas contra otros carnívoros ilustra una realidad importante de la vida en la Edad de Hielo. Los humanos no eran los únicos depredadores inteligentes y capaces compitiendo por recursos. La competencia entre especies por presas era intensa y frecuentemente requería confrontaciones directas. Las hienas de las cavernas eran particularmente problemáticas. Estos animales altamente sociales operaban en clanes que podían incluir docenas de individuos. Un clan de hienas podía fácilmente abrumar a un pequeño grupo de humanos, robándoles sus matanzas a través de pura superioridad numérica y agresión implacable. Las hienas también eran carroñeras más eficientes en algunos sentidos que los humanos, capaces de consumir prácticamente cada parte de una carcasa, incluyendo huesos que trituraban con sus mandíbulas inmensamente poderosas. Los humanos aprendieron a través de la experiencia amarga que defender matanzas exitosamente requería preparación. Establecían perímetros defensivos alrededor de los sitios de matanza, usando fogatas colocadas estratégicamente para crear barreras que los animales se mostraban reacios a cruzar. Mantenían múltiples lanzas listas, no solo para uso potencial como armas, sino también para brandirlas amenazadoramente contra carnívoros que se aproximaban. El ruido coordinado, gritos, golpeteo de palos contra troncos u huesos frecuentemente era suficiente para ahuyentar a animales solitarios o grupos pequeños. Sin embargo, a veces las confrontaciones se escalaban a violencia real. Los encuentros con leones cavernarios eran particularmente peligrosos. Estos felinos masivos no se intimidaban fácilmente y estaban perfectamente dispuestos a atacar humanos si percibían debilidad u oportunidad. Múltiples muertes humanas sin duda ocurrieron en tales encuentros. Los humanos que sobrevivieron exitosamente estos enfrentamientos fueron aquellos que se mantuvieron agrupados, presentaron frentes unidos con múltiples armas listas y demostraron mediante postura agresiva y ruido que no eran presas fáciles, sino adversarios peligrosos capaces de infligir heridas serias. La competencia con depredadores también funcionaba en la otra dirección. Los humanos frecuentemente apropiaban matanzas de otros carnívoros, una práctica conocida como cleptoparasitismo, cuando los cazadores observaban leones o lobos derribando presas, especialmente animales grandes que los depredadores no podían consumir rápidamente. Los humanos ocasionalmente intervenían en fuerza, usando fuego, armas arrojadizas y números superiores para ahuyentar a los asesinos originales y tomar sus matanzas. Esta estrategia tenía ventajas significativas. El trabajo peligroso de realmente matar a la presa ya había sido hecho por otro depredador. Los humanos simplemente necesitaban ser suficientemente intimidantes para apropiarse de los frutos de ese trabajo. Sin embargo, el cleptoparasitismo era arriesgado. Los carnívoros grandes no abandonaban fácilmente matanzas, especialmente si estaban hambrientos. Más aún, robar repetidamente matanzas de los mismos depredadores podía entrenarlos para asociar a los humanos con pérdida de comida, potencialmente haciéndolos más propensos a atacar preventivamente a humanos en futuros encuentros. La relación entre humanos y lobos durante la Edad de Hielo era particularmente compleja y eventualmente transformadora. Los lobos y los humanos eran notablemente similares en muchos aspectos. Ambos eran depredadores sociales que cazaban cooperativamente. Ambos tenían jerarquías de grupo complejas. Ambos se comunicaban sofisticadamente dentro de sus grupos. Y ambos eran altamente inteligentes y adaptables.
Esta similitud creaba tanto competencia como potencial para interacción mutuamente beneficiosa. Las teorías sobre la domesticación del perro sugieren que el proceso comenzó durante el período Paleolítico Superior, posiblemente hace 20.000 años o incluso antes. Los escenarios varían, pero muchos involucran lobos que se adaptaron a vivir cerca de asentamientos humanos, inicialmente carroñando de vertederos humanos y sitios de matanza. Estos lobos que toleraban la proximidad humana tenían acceso a fuentes de comida confiables. Con el tiempo, a través de múltiples generaciones, los lobos que eran menos temerosos y menos agresivos hacia los humanos tenían ventajas de supervivencia en estos ambientes cerca de humanos. Simultáneamente, los humanos reconocieron que ciertos lobos podían ser útiles. Los lobos tienen sentidos de oído y olfato superiores a los humanos y eran guardianes excelentes, alertando sobre la aproximación de otros animales o grupos humanos. Los lobos que habían matado presas podían ser seguidos, potencialmente llevando a humanos hacia matanzas que podían apropiarse. Eventualmente, algunas poblaciones de lobos se volvieron suficientemente domesticadas para acompañar activamente a humanos en cacerías, usando sus habilidades naturales de rastreo y persecución en coordinación con armas humanas. Este proceso de domesticación temprana del perro representó una de las relaciones interespecies cooperativas más importantes en la historia humana. Los perros primordiales proporcionaban servicios valiosos, seguridad a través de alerta temprana, asistencia en la caza, calor durante noches frías cuando dormían cerca de humanos e incluso transporte cuando se les entrenaba para arrastrar trineos. Los humanos proporcionaban comida confiable y protección. La relación era genuinamente mutualista, beneficiando a ambas especies significativamente, mientras que la caza de megafauna como mamuts proporcionaba cantidades espectaculares de comida cuando tenía éxito. Estas cacerías eran eventos relativamente raros. La mayoría de la ingesta calórica diaria provenía de presas más pequeñas y más predeciblemente disponibles. Los humanos de la Edad de Hielo eran cazadores oportunistas generalistas que explotaban prácticamente cada recurso comestible en su ambiente. Liebres árticas y perdices blancas eran importantes fuentes de proteína. Estos animales eran relativamente abundantes y podían cazarse con métodos menos elaborados que la megafauna. Las liebres se atrapaban usando trampas simples de lazo hechas de tendón o fibras vegetales trenzadas. Estas trampas se colocaban en senderos conocidos de liebres, frecuentemente cerca de áreas de alimentación o madrigueras. Un cazador experto podía tender docenas de trampas, revisándolas diariamente y esperando razonablemente capturar varios animales cada semana con mínima inversión de tiempo una vez que las trampas estaban colocadas. Las perdices blancas y otras aves terrestres eran cazadas usando propulsores con dardos especializados más ligeros optimizados para blancos más pequeños. Alternativamente, se usaban bolas arrojadizas conectadas por cordeles. Estas boleadoras, cuando se arrojaban hábilmente, enredaban las alas y patas de las aves volando o corriendo, inmovilizándolas para fácil captura. Los jóvenes cazadores frecuentemente practicaban con estas armas, desarrollando la coordinación ojo-mano y sincronización requeridas para uso efectivo. Los peces proporcionaban otra fuente importante de proteína, particularmente durante las estaciones de desove, cuando las especies migratorias ascendían los ríos en enormes números. Los salmones prehistóricos, que corrían en muchos sistemas fluviales europeos y asiáticos, podían capturarse en cantidades masivas durante sus carreras de desove. Los humanos construían presas de rocas y palos que canalizaban a los peces hacia áreas poco profundas donde podían ser fácilmente lanceados o agarrados a mano. Los pescadores con habilidad excepcional usaban lanzas especializadas de pesca con múltiples púas que impedían que los peces se escaparan una vez empalados. Los anzuelos tallados de hueso o marfil permitían métodos más selectivos de pesca. Estos anzuelos se ataban a líneas hechas de tendón o cerdas de caballo trenzadas, con piedras sirviendo como pesos para hundir la línea a las profundidades apropiadas. El cebo consistía en insectos, peces más pequeños o pedazos de carne.
La pesca con anzuelo requería paciencia, pero podía realizarse por individuos que eran muy ancianos, muy jóvenes o estaban recuperándose de lesiones para participar en formas más físicamente demandantes de adquisición de comida, haciendo de este un método de subsistencia inclusivo. Las trampas de pesca representaban tecnología aún más sofisticada. Estructuras similares a cestas tejidas de ramas flexibles creaban trampas de entrada fácil pero salida difícil. Los peces nadaban dentro, atraídos por cebo o simplemente siguiendo el flujo de agua, y luego no podían encontrar la abertura de salida. Estas trampas se revisaban regularmente, frecuentemente produciendo múltiples peces con cada inspección. Los peces capturados necesitaban procesamiento. Algunos se consumían frescos, asados sobre fogatas o hervidos en recipientes de piel llenos de agua calentada por piedras calientes. Otros se preservaban mediante secado o ahumado. El pescado seco era particularmente nutritivo, con la deshidratación concentrando proteínas y grasas en un paquete liviano y duradero ideal para transporte. Contrario a la percepción popular de los humanos de la edad de hielo como carnívoros exclusivos, las plantas formaban un componente significativo de la dieta cuando estaban disponibles. Durante los breves pero productivos veranos árticos, la tundra florecía con una variedad de vegetación comestible. Las bayas eran particularmente valiosas, proporcionando azúcares simples para energía rápida, más vitaminas escasas en dietas basadas en carne. Los arándanos, moras nubosas y arándanos rojos crecían abundantemente en áreas apropiadas. Estos frutos eran consumidos frescos durante la temporada de cosecha, cuando familias enteras pasaban días en áreas particularmente productivas, recolectando las bayas en recipientes de corteza o pieles. Recolectar bayas era trabajo social, con múltiples generaciones trabajando juntas mientras compartían conocimiento sobre las mejores ubicaciones y discutían noticias de la comunidad. Las bayas no consumidas inmediatamente se preservaban para uso invernal. El método de preservación más simple era el secado. Las bayas se esparcían en superficies planas al sol durante días, girándose regularmente hasta que toda la humedad se evaporara. Las bayas secas se almacenaban en bolsas de piel, donde permanecían comestibles durante meses. Alternativamente, las bayas se mezclaban con grasa animal triturada y carne seca para crear pemmican, un superalimento de alta energía que era prácticamente no perecedero y proporcionaba nutrición completa en un paquete compacto ideal para viaje. Las raíces y tubérculos eran otro recurso vegetal importante. Varias especies de plantas árticas y subárticas producían raíces almidonadas que podían excavarse y consumirse. Estas incluían especies ancestrales de zanahorias silvestres, alcachofas de Jerusalén y varios bulbos de lirio. Encontrar estas raíces requería conocimiento detallado de botánica, ya que las plantas debían identificarse durante su crecimiento sobre el suelo, luego las ubicaciones memorizarse para excavación más tarde, después de que la parte aérea hubiera muerto. Excavar raíces en suelo congelado o rocoso era trabajo difícil. Se usaban palos de excavación especializados, esencialmente varas resistentes afiladas en un extremo para aflojar el suelo. Las manos luego extraían las raíces con cuidado para no romperlas, lo que desperdiciaría la comida y haría el trabajo aún más difícil. Mujeres y niños típicamente realizaban este trabajo de recolección, ya que requería conocimiento y paciencia más que fuerza física. Las plantas verdes frondosas, aunque menos calóricamente densas que raíces o bayas, proporcionaban vitaminas esenciales y minerales. Durante la primavera, cuando los primeros brotes emergían del suelo apenas descongelado, estas tiernas plantas eran particularmente buscadas después de largos inviernos de dieta casi exclusivamente de carne. Acedera, verdolaga ártica, berros y varias especies relacionadas con espinacas modernas se cosechaban y consumían frescas o se hervían brevemente. El escorbuto, causado por deficiencia severa de vitamina C, era un peligro potencial durante inviernos prolongados cuando no estaban disponibles alimentos vegetales frescos. Sin embargo, los humanos de la edad de hielo aparentemente evitaron en gran medida este problema a través de ingesta de órganos animales crudos o ligeramente cocidos.
El hígado, los riñones y particularmente las glándulas adrenales contienen vitamina C significativa. Mientras que cocinar destruye esta vitamina, comer estos órganos crudos o congelados proporcionaba suficiente vitamina C para prevenir escorbuto, incluso sin acceso a plantas. Los hongos comestibles proporcionaban tanto nutrición como posiblemente propiedades medicinales. Varias especies de hongos y setas crecían en la tundra y los bosques boreales. Identificar especies comestibles versus variedades tóxicas requería conocimiento especializado transmitido cuidadosamente de maestros a estudiantes. Los errores podían ser fatales, así que solo individuos entrenados recolectaban hongos, y la experimentación con especies desconocidas era extremadamente cautelosa. Algunos hongos no eran nutritivos sino psicoactivos, particularmente la Amanita muscaria, que crece abundantemente en bosques de abedules del norte. Las culturas árticas tradicionales han usado históricamente estos hongos en contextos ceremoniales, y es plausible que los humanos del Paleolítico hicieran lo mismo. Las experiencias visionarias inducidas por estos hongos podían haber desempeñado roles en prácticas espirituales y en la formulación de cosmologías complejas, evidentes en el arte rupestre del período. Los recursos vegetales se extendían más allá de comida directamente comestible. La corteza interior de ciertos árboles, particularmente pinos y abedules, era comestible cuando se raspaba y se hervía, proporcionando nutrición de emergencia durante tiempos de hambruna extrema. Varias plantas producían fibras útiles para fabricar cuerdas, redes y cestas. La corteza de abedul era un material particularmente versátil que podía pelarse en hojas grandes y usarse para fabricar recipientes, techos de refugios temporales e incluso canoas en regiones donde había vías navegables suficientes. Las resinas de árboles tenían múltiples aplicaciones. La savia de pino o abeto podía recolectarse haciendo incisiones en los troncos. Esta savia pegajosa servía como adhesivo poderoso para atar puntas de flecha a astas, sellar recipientes, impermeabilizar costuras en ropa y calzado, e incluso como goma de mascar que se creía ayudaba a la salud dental. Cuando se calentaba, la resina se volvía más líquida y podía aplicarse. Luego se endurecía al enfriarse formando un enlace fuerte. La brea de abedul, creada mediante el proceso complejo de calentar corteza de abedul en condiciones de bajo oxígeno, producía un adhesivo aún superior. Este material ha sido encontrado en sitios arqueológicos del Paleolítico, demostrando que los humanos de la Edad de Hielo habían desarrollado pirotecnología sofisticada, esencialmente química primitiva, para crear materiales con propiedades específicas que no existían naturalmente. Los yesqueros para iniciar fuego eran recursos vegetales cruciales. El hongo yesquero, un hongo de soporte que crece en árboles, podía secarse y procesarse para crear un material altamente inflamable. Cuando se golpeaba una chispa de pirita o sílex contra acero natural, minerales de hierro, el yesquero prendía fuego, que luego podía transferirse a otros materiales combustibles más sustanciales para construir un fuego completo. La capacidad de crear fuego a voluntad era quizás la tecnología más importante que los humanos de la Edad de Hielo poseían. El fuego proporcionaba calor, que significaba la diferencia entre vida y muerte durante el invierno, luz durante las largas noches árticas, protección contra depredadores, la capacidad de cocinar comida haciéndola más segura y más fácil de digerir, y funcionaba como una herramienta para fabricar otras herramientas al endurecer puntas de madera o ayudar a dar forma a materiales. Iniciar fuego sin herramientas modernas requiere comprensión de principios físicos y práctica considerable. El método más común involucra fricción. Un palo duro se gira rápidamente contra una pieza de madera más suave, generando calor por fricción hasta que se forma un carbón ardiente. Este carbón se transfiere a un nido de yesquero, que se sopla suavemente para iniciar una llama. La técnica específica varía. El taladro de mano involucra girar un palo verticalmente entre las palmas, presionándolo hacia una tabla base. Este método es simple pero físicamente agotador y tiene tasa de éxito relativamente baja. El taladro de arco usa una cuerda envuelta alrededor del palo giratorio, con la cuerda atada a un arco. Moviendo el arco hacia adelante y hacia atrás, se gira el palo eficientemente. Este método requiere más equipo pero es más confiable y menos agotador. Alternativamente, golpear piedras específicas juntas puede producir chispas. Pirita golpeada con sílex genera
genera chispas de hierro caliente que pueden encender yesquero. El hierro natural, aunque raro, produce chispas aún más fácilmente. Estas técnicas de percusión son más rápidas que métodos de fricción, pero requieren los materiales de piedra correctos, que no están universalmente disponibles. Una vez iniciado, el fuego necesita combustible. En regiones boscosas, la madera era abundante. Los humanos aprendieron qué maderas ardían más calientes, cuáles producían menos humo, cuáles eran más fáciles de encender. El abedul, con su corteza rica en aceite, era excelente iniciador de fuego. Las coníferas resinosas ardían calientes, pero producían mucho humo. Las maderas duras ardían más lentamente y producían brasas duraderas ideales para cocinar. En la tundra sin árboles, los humanos quemaban creativamente materiales alternativos. Excremento seco de herbívoros, particularmente de mamut o bisonte, ardía sorprendentemente bien. Los huesos impregnados con grasa podían mantenerse ardiendo durante horas. La turba excavada de pantanos y secada era combustible efectivo. El musgo seco y las hierbas secas servían como yesca. Los humanos de la edad de hielo no permitían que la falta de madera convencional los privara de fuego. Mantener el fuego ardiendo era responsabilidad comunitaria. Durante viajes se llevaban brasas en recipientes especiales, esencialmente carbones envueltos en musgo dentro de cuernos ahuecados o conchas, con pequeños agujeros que permitían suficiente oxígeno para mantener la brasa ardiendo sin estallar en llama. Estas cajas de ascuas portátiles significaban que los grupos podían transportar fuego con ellos, evitando la necesidad de reiniciarlo en cada nuevo campamento. La vida social de los humanos de la edad de hielo era rica y compleja, extendiéndose mucho más allá de la simple cooperación para subsistencia. Estos humanos tenían lenguaje completo, cultura simbólica, arte, música, rituales y probablemente sistemas sofisticados de creencias sobre el mundo y su lugar en él. La evidencia arqueológica proporciona vislumbres fascinantes, aunque incompletos, de esta vida mental y social. El arte rupestre del Paleolítico Superior es quizás la evidencia más dramática de la sofisticación cognitiva y cultural. Las cuevas en Francia, España y otras regiones contienen pinturas extraordinarias de animales de la edad de hielo ejecutadas con notable habilidad artística. Estas no son garabatos infantiles, sino representaciones anatómicamente precisas y dinámicas de caballos, bisontes, mamuts, rinocerontes lanudos, leones cavernarios y otros animales. Los pigmentos usados en estas pinturas rupestres demuestran conocimiento químico sofisticado. El ocre rojo proviene de óxidos de hierro, a veces calentados para producir diferentes tonalidades. El negro venía de carbón o dióxido de manganeso. Amarillos y naranjas se derivaban de otros minerales de hierro. Estos pigmentos se molían finamente, se mezclaban con aglutinantes como grasa animal o agua, y se aplicaban usando diversas técnicas: pintura con pinceles hechos de fibras vegetales o pelo animal, soplado a través de tubos huecos de hueso para crear efectos de estarcido, o aplicación directa con dedos. Algunas pinturas están en áreas profundas de las cuevas, lejos de la luz natural, requiriendo que los artistas trabajaran a la luz de antorchas o lámparas de grasa. La dedicación requerida para crear estas obras en condiciones tan desafiantes sugiere que tenían significado profundo. Las interpretaciones varían. Algunos arqueólogos proponen que las pinturas eran magia de caza, representaciones destinadas a asegurar cacerías exitosas. Otros sugieren significado religioso o mitológico, quizás representando historias de creación o animales espirituales. Otros más ven las cuevas como espacios rituales donde se iniciaban jóvenes o donde chamanes entraban en estados alterados. Las huellas de manos son otro motivo común del arte rupestre, creadas soplando pigmento sobre una mano presionada contra la pared de la roca. Estas imágenes son conmovedoras, huellas personales dejadas por individuos hace 20.000 años. Algunos interpretan estas huellas como firmas, maneras de decir estuve aquí. Otras teorías ven significado ritual, quizás la mano conectando el mundo físico de la pared de la roca con el mundo espiritual imaginado existiendo más allá.
El arte portátil era igualmente sofisticado. Figuritas talladas de marfil de mamut, hueso o piedra han sido encontradas en sitios por toda Eurasia. Estas incluyen representaciones de animales, particularmente mamuts, caballos y leones, así como las famosas figuritas de Venus, representaciones de figuras femeninas con rasgos sexuales secundarios exagerados. El propósito de estas figuritas de Venus ha sido debatido extensamente. Las teorías incluyen símbolos de fertilidad, representaciones de diosas, figuras de enseñanza para educación reproductiva o simplemente arte expresando preferencias estéticas o ideales culturales. La música era casi ciertamente parte de la cultura del Paleolítico superior. Las flautas hechas de hueso, con agujeros cuidadosamente espaciados para producir notas musicales, han sido encontradas en sitios que datan de este periodo. La flauta más antigua conocida, hecha de un hueso de ala de buitre, data de hace aproximadamente 40.000 años. Estas flautas demuestran que los humanos tenían conceptos de tono, escala y composición musical. Más allá de flautas, se habrían usado numerosos instrumentos de percusión, tambores de piel estirada sobre marcos de madera o hueso, maracas hechas de calabazas secas o vejigas llenas de piedras pequeñas, matracas de hueso, todos habrían sido relativamente simples de fabricar. Las voces humanas cantando en armonía o recitando narrativas habrían sido la forma musical más accesible. La música probablemente acompañaba rituales, ayudaba a coordinar trabajo grupal, entretenía durante las largas noches de invierno y transmitía historias y conocimiento cultural. La narración de historias era probablemente central a la cultura del Paleolítico. Sin lenguaje escrito, todo el conocimiento debía transmitirse oralmente. Las historias servían múltiples funciones: entretenimiento, educación, preservación de información importante sobre geografía o comportamiento animal o historia grupal, y expresión de creencias espirituales o cosmológicas. Los narradores expertos probablemente ocupaban posiciones especiales dentro de las comunidades, valorados por su memoria, creatividad y habilidades performativas. Los rituales funerarios demuestran que los humanos de la Edad de Hielo tenían conceptos de muerte, más allá y posiblemente vida después de la muerte. Los entierros de este período frecuentemente incluyen bienes funerarios, herramientas, armas, ornamentos e incluso provisiones de comida colocadas con los muertos. Los cuerpos a veces eran enterrados en posiciones específicas, frecuentemente flexionadas con rodillas contra el pecho. Se espolvoreaba ocre rojo, posiblemente simbolizando sangre o vida, sobre algunos entierros. Estos patrones de entierro implican creencias en alguna forma de existencia continua después de la muerte corporal. Los bienes funerarios sugieren que los vivos creían que los muertos necesitarían estas posesiones en algún reino más allá. Alternativamente, los regalos podrían haber sido expresiones de duelo, maneras de honrar al difunto devolviendo objetos personales preciados a la tierra con ellos. Los entierros también proporcionan evidencia de cuidado de individuos heridos o enfermos. Los esqueletos muestran individuos que sobrevivieron, lesiones significativas, fracturas que sanaron, infecciones que fueron superadas. Algunas personas vivieron hasta edades avanzadas a pesar de discapacidades que les habrían impedido proveer completamente para sí mismos. Esto implica que los grupos cuidaban de miembros vulnerables, compartiendo comida con aquellos que no podían cazar, protegiendo y curando a los heridos. Este comportamiento de cuidado no era simplemente pragmático, sino que reflejaba valores sociales y posiblemente preceptos éticos. Los ancianos eran valorados por su conocimiento más que descartados cuando su productividad física disminuía. Los niños eran intensamente nutridos, con adultos invirtiendo años en su crianza y educación. Los lazos sociales entre miembros del grupo eran lo suficientemente fuertes para motivar cuidado y autosacrificio. La evidencia de violencia entre grupos también existe, pero es relativamente rara en el registro arqueológico del Paleolítico superior. Algunos esqueletos muestran heridas de traumatismo que sugieren violencia interpersonal, y ocasionalmente múltiples individuos son encontrados en contextos que sugieren masacres.
Sin embargo, estas instancias son lo suficientemente poco comunes para sugerir que la violencia letal, aunque ciertamente ocurría, no era tan frecuente como a veces se supone en representaciones populares de la vida prehistórica. Las bajas densidades de población probablemente reducían la competencia por recursos, haciendo la violencia menos frecuente. Cuando diferentes grupos se encontraban, el intercambio y la cooperación eran frecuentemente más ventajosos que el conflicto. Las redes de intercambio movían materiales a través de vastas distancias. Las conchas marinas encontradas a cientos de kilómetros tierra adentro, el sílex de fuentes específicas encontrado lejos de esas fuentes y la obsidiana transportada a través de continentes, todo evidencia sistemas de intercambio extensos. Estos sistemas de intercambio no eran simplemente económicos, sino también sociales. El intercambio de regalos creaba y mantenía alianzas entre grupos. Los individuos podían casarse fuera de sus grupos natales, creando lazos familiares a través de bandas separadas. Estas conexiones proporcionaban redes de seguridad durante tiempos difíciles. Un grupo experimentando escasez local podría viajar para quedarse temporalmente con aliados en áreas donde los recursos eran más abundantes. El intercambio también facilitaba la transferencia de información. Cuando grupos de diferentes áreas se encontraban, compartían conocimientos sobre condiciones distantes, dónde las manadas estaban migrando, qué áreas habían experimentado condiciones climáticas duras, dónde se podían encontrar buenos materiales para herramientas. Esta compartición de información ayudaba a todos los grupos participantes a tomar mejores decisiones sobre dónde viajar y qué estrategias emplear. Las innovaciones tecnológicas se extendían a través de estas redes. Una mejor técnica para tallar puntas de lanza desarrollada en un área podía difundirse a través de continentes en relativamente pocas generaciones a medida que grupos que observaban la nueva tecnología la adoptaban y luego la compartían con otros con quienes se encontraban. Esta transmisión cultural de conocimiento permitía que la tecnología se acumulara y mejorara más rápidamente de lo que sería posible si cada grupo trabajara en aislamiento. El papel de género en las sociedades de la Edad de Hielo es difícil de reconstruir definitivamente a partir de evidencia arqueológica, pero podemos hacer algunas inferencias informadas basadas en lo que se ha encontrado y en comparaciones con sociedades de cazadores-recolectores más recientes. La división tradicional de labor con hombres cazando exclusivamente y mujeres recolectando exclusivamente es probablemente una simplificación excesiva de una realidad más compleja y flexible. La caza mayor, particularmente de animales peligrosos como mamuts o bisontes, probablemente involucraba predominantemente a hombres en sus años físicamente más fuertes. Esto tiene sentido pragmático, dado que los hombres en promedio tienen mayor masa muscular y capacidad cardiovascular, ventajas cuando se persigue megafauna o se arrojan armas. Más aún, las mujeres embarazadas o lactantes enfrentaban limitaciones prácticas en participación en actividades más físicamente demandantes y peligrosas. Sin embargo, esto no significa que las mujeres estuvieran excluidas de la caza enteramente. La caza menor de animales como liebres, aves o peces probablemente involucraba a ambos géneros. El trampeo, que requería conocimiento y paciencia más que fuerza bruta, era probablemente realizado por mujeres, niños y ancianos junto con hombres adultos jóvenes. Algunos estudios recientes de entierros antiguos han identificado mujeres enterradas con equipamiento de caza, sugiriendo que al menos algunas mujeres participaban en cacerías mayores o tenían roles ceremoniales asociados con la caza. La recolección de recursos vegetales, aunque frecuentemente caracterizada como trabajo exclusivamente femenino, probablemente involucraba a cualquiera que estuviera disponible. Cuando bayas maduraban o raíces estaban listas para cosechar, todas las manos capaces probablemente participaban en la recolección. Sin embargo, el conocimiento especializado sobre plantas, qué especies eran comestibles, cuándo y dónde encontrarlas y cómo procesarlas, era probablemente dominio de individuos particularmente experimentados que habrían incluido mujeres mayores con décadas de experiencia. El procesamiento de pieles y la fabricación de ropa eran probablemente tareas predominantemente femeninas, aunque ciertamente no exclusivamente. Estas habilidades eran absolutamente cruciales para la supervivencia, requiriendo experiencia técnica considerable y representando inversión masiva de tiempo.
Una mujer experta en curtido de pieles y costura era tan esencial para la supervivencia del grupo como un cazador experto. La fabricación de herramientas probablemente involucraba a ambos géneros. Los maestros talladores de sílex, que creaban las puntas de proyectil más finas, podrían haber sido predominantemente hombres, o el arte podría haber sido practicado por miembros de ambos géneros que demostraban aptitud. Las herramientas de procesamiento como raspadores y cuchillos probablemente eran fabricadas por aquellos que las usaban más, lo que habría incluido a muchas mujeres. Los roles de liderazgo dentro de los grupos del Paleolítico son difíciles de determinar. Los cazadores más exitosos probablemente tenían considerable influencia, particularmente en decisiones sobre estrategia de caza. Los ancianos de ambos géneros, que poseían vastas reservas de conocimiento y experiencia, probablemente eran consultados en muchas decisiones. Los chamanes o líderes espirituales, si tales roles especializados existían, podrían haber sido de cualquier género. La estructura social probablemente enfatizaba cooperación e igualdad relativa, más que jerarquías rígidas. En grupos pequeños, donde todos se conocen íntimamente y donde la supervivencia depende de cooperación grupal, las jerarquías de dominación extremas son contraproducentes. Reputación basada en habilidad, conocimiento y generosidad probablemente conferían estatus más que simple fuerza física o dominación agresiva. El apareamiento y las estructuras familiares también son difíciles de determinar definitivamente. Muchas sociedades de cazadores-recolectores practican varios sistemas: monogamia, poliginia ocasional, donde hombres particularmente exitosos tienen múltiples esposas, o arreglos más flexibles. Los tabúes del incesto probablemente alentaban o requerían casarse fuera del grupo familiar inmediato. Esto habría necesitado interacción con otras bandas para que individuos encontraran parejas, promoviendo las redes intergrupales discutidas anteriormente. El cuidado infantil era probablemente responsabilidad comunal, aunque los padres biológicos proporcionaban el cuidado primario. Los niños se habrían beneficiado de interacciones con múltiples adultos, aprendiendo diferentes habilidades de varios maestros. El concepto moderno de familia nuclear aislada, criando niños independientemente, habría sido tanto impráctica como perjudicial en sociedades del Paleolítico, donde la cooperación grupal era esencial. Los desafíos de criar niños en condiciones de la edad de hielo eran sustanciales. Las madres necesitaban nutrición adecuada para sostener el embarazo y la lactancia. Los bebés necesitaban mantenerse calientes, requiriendo ropa especial y cercanía constante a fuentes de calor. La lactancia típicamente continuaba durante varios años, tanto para nutrición como para anticoncepción natural, ya que la lactancia frecuente suprime la ovulación. Esto naturalmente espaciaba los nacimientos, limitando el número de niños que cualquier mujer podría tener. La mortalidad infantil era probablemente sustancial. Los bebés y niños pequeños eran vulnerables a frío, malnutrición, enfermedades e incluso a depredación. Sobrevivir la infancia requería vigilancia constante, cuidado experto durante enfermedades y heridas, y considerable suerte. Los niños que sobrevivían hasta la adolescencia probablemente eran tratados con considerable inversión parental y comunitaria. La edad promedio de muerte para adultos de la edad de hielo era probablemente a finales de los 30 o principios de los 40, aunque algunos individuos vivían significativamente más. La mortalidad no era causada principalmente por violencia, sino por desafíos acumulativos de vida difícil, infecciones que no podían tratarse, heridas de cacería que se infectaban, dientes desgastados que hacían imposible comer adecuadamente, desgaste general de vidas físicamente demandantes y ocasionalmente condiciones de hambruna cuando las cacerías fallaban y el clima era particularmente severo. Las enfermedades habrían sido diferentes de las sociedades agrícolas posteriores. Muchas enfermedades infecciosas que se volvieron principales asesinos después de la revolución agrícola, particularmente enfermedades de multitudes como sarampión, viruela o tuberculosis, que requieren poblaciones densas para persistir, probablemente no existían en formas epidémicas durante el Paleolítico.
Las densidades de población eran demasiado bajas para sostener estas enfermedades. Sin embargo, otras condiciones de salud eran ciertamente prevalentes. Infecciones bacterianas de heridas eran peligrosas sin antibióticos. Las infecciones parasitarias por gusanos intestinales y otros parásitos eran probablemente comunes. Las enfermedades zoonóticas transmitidas de animales a humanos podrían haber causado enfermedades ocasionales. Los problemas dentales causados por desgaste de los dientes por comer carne seca, accidentes que rompían dientes o caries de carbohidratos en dietas causaban dolor significativo y potencialmente infecciones peligrosas. El conocimiento médico del Paleolítico es difícil de reconstruir, pero ciertamente existía. Heridas necesitaban limpieza y vendaje. Se usarían compresas de plantas con propiedades antimicrobianas o coagulantes. Los huesos rotos necesitaban fijación, probablemente usando tablillas de madera atadas con tiras de cuero. El dolor se manejaría con resistencia estoica, distracción social y posiblemente con el uso de plantas con propiedades analgésicas. Algunas plantas usadas por sociedades tradicionales más recientes tienen efectos farmacológicos legítimos. La corteza de sauce contiene compuestos relacionados con la aspirina que reducen el dolor y la fiebre. Diversas hierbas tienen propiedades antibacterianas, antiinflamatorias o calmantes. Los humanos del Paleolítico, a través de prueba y error durante milenios, probablemente identificaron plantas locales con propiedades medicinales y transmitieron este conocimiento cuidadosamente. Los desafíos estacionales dictaban ritmos de vida claramente diferentes durante todo el año. El invierno era un tiempo de relativa inactividad forzada, cuando las temperaturas caían a extremos letales y las tormentas de nieve hacían imposible viajar. Los grupos permanecían cerca de sus campamentos base, confiando en provisiones almacenadas y en cacerías ocasionales cuando el clima lo permitía. Las largas noches de invierno se pasaban en refugios alrededor de fogatas, manteniendo herramientas, fabricando nuevos equipos, contando historias, enseñando a los jóvenes y durmiendo durante las horas cuando la oscuridad hacía imposible la actividad. La primavera traía dramática transformación. A medida que aumentaban las temperaturas y comenzaba a derretirse la nieve, los animales de la edad de hielo comenzaban sus migraciones estacionales siguiendo la nueva vegetación hacia el norte. Los grupos humanos, habiendo sobrevivido el invierno, también se volvían más móviles. Este era un tiempo de actividad renovada, de rastrear manadas migratorias, de reparar refugios de invierno dañados por el clima y de reponer provisiones agotadas. Las cacerías de primavera se enfocaban en animales que emergían de hibernación o que habían sobrevivido el invierno en condición debilitada. Estos individuos comprometidos eran objetivos más fáciles que animales saludables en su mejor momento. La primavera también traía las primeras plantas comestibles frescas en meses, tiernas hojas verdes y brotes que eran ávidamente buscados después de dietas de invierno limitadas principalmente a carne almacenada. El verano era la temporada de abundancia relativa. Las largas horas de luz solar permitían extensa actividad. Los herbívoros prosperaban en vegetación exuberante, ganando peso y construyendo reservas de grasa. Los depredadores, incluyendo humanos, explotaban esta abundancia. Sin embargo, el verano también presentaba desafíos. Los insectos, particularmente mosquitos en las tundras del norte, eran plagas miserables. Las condiciones más cálidas aceleraban la descomposición de carne, requiriendo procesamiento y preservación más rápidos de las matanzas. Las agregaciones de verano, cuando múltiples bandas se reunían en ubicaciones particularmente ricas en recursos, eran eventos sociales importantes. Estas reuniones permitían el intercambio de información, el comercio de materiales y bienes, el fortalecimiento de alianzas a través de fiestas compartidas y actividades ceremoniales, y oportunidades para que individuos encontraran parejas fuera de sus grupos familiares inmediatos. Estos encuentros probablemente incluían rituales elaborados, competencias donde individuos demostraban habilidades, narraciones extensas de historias y posiblemente bailes comunales. El otoño era el tiempo crítico de preparación. A medida que acortaban los días y bajaban las temperaturas, la urgencia se intensificaba. Los animales estaban en su mejor condición, con gruesas capas de grasa
caza acumuladas para el próximo invierno. Las cacerías exitosas durante el otoño proporcionaban la carne y grasa que sostendrían a las personas durante los duros meses venideros. Las últimas bayas debían cosecharse antes de que las heladas las destruyeran. Las raíces finales necesitaban excavarse antes de que el suelo se congelara sólido. La preservación de comida consumía enormes cantidades de trabajo durante el otoño. Día tras día se pasaba cortando carne en tiras, construyendo y manteniendo bastidores de secado, ahumando pescado, preparando pieles de animales, cosiendo nueva ropa de invierno para reemplazar prendas desgastadas, reparando refugios para asegurar que resistieran las tormentas de invierno, recolectando y almacenando combustible para fogatas y haciendo cientos de otras tareas preparatorias. El fracaso en prepararse adecuadamente durante el otoño significaba probable hambre durante el invierno. Los grupos que no lograban cacerías de otoño exitosas o que perdían provisiones almacenadas por cualquier razón, descomposición, robo por animales, inundaciones, enfrentaban verdaderos desafíos de supervivencia. Durante particularmente duros inviernos, cuando las provisiones se agotaban antes de que llegara la primavera, podía ocurrir hambruna. Ancianos podían voluntariamente comer menos para que los niños tuvieran mejor oportunidad. En situaciones extremas, algunos individuos podían abandonar el grupo, saliendo solos hacia condiciones invernales, sabiendo que probablemente morirían, pero esperando que su partida permitiera que los recursos restantes sostuvieran a los miembros del grupo que tenían mejores oportunidades de supervivencia. Estos ciclos estacionales continuaron durante milenios, con grupos humanos desarrollando continuamente su conocimiento y tecnología. El final de la última edad de hielo, comenzando hace aproximadamente 15.000 años, trajo cambios dramáticos. A medida que se calentaban las temperaturas, los glaciares retrocedían, el nivel del mar subía y los ecosistemas se transformaban fundamentalmente. La megafauna que había dominado los paisajes de la edad de hielo enfrentaba presiones crecientes. Los hábitats cambiaban a medida que la estepa de mamuts daba paso a bosques y diferentes tipos de vegetación. La depredación humana se intensificaba a medida que crecían las poblaciones humanas y mejoraban las tecnologías de caza. La combinación de cambio climático y presión humana probablemente contribuyó a las extinciones de muchas especies de megafauna. Los mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, leones cavernarios, tigres dientes de sable y muchas otras especies icónicas de la edad de hielo se extinguieron en oleadas que ocurrieron en diferentes momentos en diferentes continentes, pero que finalmente borraron estos animales. La desaparición de la megafauna forzó a los humanos a adaptarse nuevamente. La caza cambió su enfoque hacia animales más pequeños. La pesca se volvió más importante. La recolección de recursos vegetales ocupó mayor proporción de dietas. Eventualmente, en algunas regiones, los humanos comenzaron a manipular activamente los ecosistemas mediante quema deliberada para promover ciertos tipos de vegetación, sembrar semillas de plantas útiles y finalmente domesticar tanto plantas como animales. Estas adaptaciones eventualmente llevaron a la revolución agrícola, transformando fundamentalmente las sociedades humanas de bandas nómadas de cazadores-recolectores a comunidades sedentarias de agricultores. Este cambio trajo profundas consecuencias, tanto positivas como negativas. La agricultura sostenía poblaciones mucho más grandes, permitía acumulación de bienes materiales, facilitaba especialización del trabajo y desarrollo de tecnologías complejas y eventualmente llevaba a civilizaciones con escritura, ciudades, gobiernos complejos y todas las características que asociamos con la historia registrada. Sin embargo, la transición también trajo nuevos desafíos. Las dietas agrícolas eran frecuentemente menos nutritivamente diversas que las dietas de cazadores-recolectores. La dependencia de pocos cultivos principales creaba vulnerabilidad a fallas de cosechas. La vida sedentaria permitía que enfermedades infecciosas se establecieran en poblaciones humanas de maneras que eran imposibles para grupos nómadas. La desigualdad social se intensificaba a medida que algunos individuos acumulaban más recursos que otros. La guerra organizada sobre territorio agrícola productivo se volvía más frecuente y más letal. Los humanos de la edad de hielo, en contraste, vivían en lo que algunos antropólogos han llamado la sociedad afluente original. Aunque sus vidas eran innegablemente duras según estándares modernos, tenían cierta calidad de vida.
Las semanas de trabajo eran probablemente más cortas que las de agricultores posteriores o trabajadores industriales, con amplio tiempo para descanso, socialización y actividades de ocio. Las dietas, aunque variables estacionalmente, eran nutricionalmente diversas. La igualdad social era relativamente alta comparada con civilizaciones agrícolas posteriores. La vida ofrecía variedad, movimiento, conexión cercana con el mundo natural y profundos lazos sociales dentro de grupos cohesivos. Esto no es romantizar el Paleolítico en un pasado edénico imposible. La vida era corta según estándares modernos. La mortalidad infantil era alta. No había seguridad garantizada contra hambre, depredación o violencia. El dolor crónico de heridas y enfermedades no podía tratarse efectivamente. El frío extremo era miseria constante durante meses. La muerte de seres queridos era frecuente y sin consuelo de más allá de creencias espirituales cualesquiera que el grupo mantuviera. Sin embargo, los humanos de la Edad de Hielo lograron hazañas extraordinarias, sobrevivieron y prosperaron en las condiciones ambientales más desafiantes que los humanos modernos hayan enfrentado jamás. Lo hicieron sin la tecnología que damos por sentada, sin metales, sin agricultura, sin escritura, sin casi ninguna de las herramientas materiales que consideramos esenciales para la civilización. Lo que tenían eran cerebros grandes, cooperación social sofisticada, transmisión cultural acumulativa de conocimiento y creatividad e ingenio notables. Cuando nos paramos en nuestra era moderna contemplando hacia atrás a través de 20.000 años, es fácil ver a estos ancestros como primitivos, como apenas humanos, como luchando simplemente por existir. Pero esta perspectiva es fundamentalmente errónea. Los humanos de la Edad de Hielo eran tan inteligentes como nosotros, tan capaces de amor, risa, pena y asombro. Contaban historias, creaban arte, cuidaban de los enfermos, enseñaban a sus niños, resolvían problemas complejos y miraban las estrellas preguntándose sobre su lugar en el cosmos. Sus cacerías de mamuts no eran simplemente ejercicios desesperados de supervivencia, sino operaciones sofisticadas que requerían planificación detallada, profundo conocimiento de comportamiento animal y anatomía, coordinación precisa entre múltiples participantes, tecnología de armas avanzada y notable valentía. Cuando un grupo de cazadores del Paleolítico derribaba exitosamente un mamut de 6 toneladas usando nada más que lanzas de madera con puntas de piedra, propulsores y fuego, lograban algo verdaderamente asombroso. Estos humanos desarrollaron técnicas de supervivencia tan efectivas que se extendieron a través de continentes, ocupando prácticamente cada hábitat disponible desde tundras árticas hasta selvas tropicales. Se convirtieron en la especie de gran animal más exitosa en el planeta, una posición que han mantenido hasta el presente. Todo lo que hemos logrado desde entonces, toda nuestra tecnología, nuestras ciudades, nuestro conocimiento, descansa sobre cimientos establecidos por estos ancestros que cazaban mamuts en el frío extremo de la última edad de hielo. Su legado vive en nosotros. Los genes que nos dieron cerebros capaces de lenguaje complejo, planificación a futuro, cooperación social sofisticada y creatividad cultural fueron forjados durante el desafío de la Edad de Hielo. Los impulsos psicológicos que nos hacen formar lazos sociales cercanos, cuidar a los vulnerables, transmitir conocimiento a las generaciones más jóvenes, explorar lo desconocido, crear arte y música, todos estos son herencias de aquellos antepasados de la Edad de Hielo. Cuando enfrentamos los desafíos de nuestro propio tiempo, cambio climático, degradación ambiental, conflictos sociales, podemos mirar hacia atrás a nuestros ancestros de la Edad de Hielo en busca de inspiración. Si ellos pudieron sobrevivir temperaturas de menos 40 grados, derribar animales 10 veces su tamaño usando herramientas de piedra, y no solo sobrevivir, sino crear culturas ricas con arte, música, rituales complejos y profunda comprensión de su mundo, entonces seguramente nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimiento, podemos enfrentar nuestros propios desafíos con creatividad, cooperación y resiliencia similares. La historia de cómo los humanos cazaron comida en la Edad de Hielo sin morir de hambre es fundamentalmente una historia sobre ingenio humano,
cooperación y adaptabilidad. Es un testimonio del poder de la inteligencia colectiva, la transmisión cultural de conocimiento y la voluntad de perseverar frente a obstáculos aparentemente insuperables. Es nuestra historia, la historia de quiénes somos como especie y cómo llegamos a dominar el planeta no a través de fuerza bruta o atributos físicos especializados, sino a través de la tremenda flexibilidad y poder de la mente humana, trabajando en cooperación con otras mentes humanas. Los mamuts están hace mucho extintos, los glaciares de la última edad de hielo se han derretido y el mundo ha sido transformado innumerables veces desde que aquellos cazadores perseguían presas a través de paisajes congelados. Pero los descendientes de aquellos cazadores de la edad de hielo somos nosotros, llevando su genética, usando cerebros formados por los mismos desafíos que enfrentaron y todavía confiando en las mismas estrategias fundamentales de cooperación, comunicación compleja e ingenio tecnológico que les permitieron prosperar en las condiciones más extremas. Su éxito hizo posible nuestra existencia y su historia merece ser recordada, contada y honrada.